Miro el cenicero, está lleno de colillas ajenas. Ni una sola es mía. No fumo. Nunca he fumado. Sin embargo, aquí estoy, con la mirada fija en estos restos fríos, manchados de pintalabios a veces, olor penetrante que no reconozco. Me quedo en silencio, intentando encontrar sentido, un orden que explique por qué hay tanta ceniza en mi propia casa. Me sorprende la naturalidad con la que mi mano busca apartar el cenicero, casi por costumbre, como si fuera parte de un ritual extraño que se ha repetido sin que yo me diera cuenta. Cuando lo levanto, siento un leve pinchazo en la muñeca, es un calambre agudo que se extiende por mi brazo. Puede que sea el cansancio o la tensión de las últimas horas. O tal vez sea mi cuerpo que protesta, como si la piel estuviera gritando por dentro. El dolor físico comenzó hace semanas, cuando tuve la primera sospecha de que algo andaba mal. Fue una opresión en el pecho, luego un punzón en el costado. Al principio, pensé que eran nervios, estrés del trabajo. Después, vinieron jaquecas y calambres musculares. Ahora es casi un compañero constante, una señal silenciosa de que algo se ha roto. En este instante, con la vista fija en la ceniza que tiñe mis dedos, comprendo que la herida no está solo en mi corazón, sino que mi propio cuerpo padece una grieta profunda. La primera escena que se me viene a la mente es la de mi hijo, él en el suelo, sosteniendo su iPad. Papá, mira, me dijo, sin malicia, sin preámbulos, solo con la inocencia de quien quiere compartir un vídeo divertido. Pero lo que vi no era gracioso. Era un vídeo grabado en el parque que está cerca de aquí. Se reconocía una banca, la misma donde solíamos sentarnos Lucía y yo hace años, cuando hablábamos de planes, sueños y proyectos de vida. El encuadre era inestable, tomado por alguien con el pulso nervioso o, tal vez, con prisa. No obstante, la imagen era clara. Aparecía ella, mi esposa, con un hombre que no podía identificar. Confiados, riéndose, sosteniéndose de la mano. Un susurro, un acercamiento, y entonces el beso. Un beso que no tenía nada de inocente, uno que se prolongó hasta que su mano se deslizó debajo de su falda. Mi garganta se quedó seca. Sentí mis costillas encogerse, como si mi cuerpo no tuviera espacio suficiente para respirar. Mi hijo me miraba, papá, ¿estás bien? Fue la primera vez que sentí que mi voz no saldría. Quise decirle no pasa nada, pero lo único que logré fue un balbuceo. Bajé la mirada. Apagué el iPad. Creo que allí empezó todo. O, mejor dicho, allí me enteré yo. Porque ahora que veo ese cenicero, me convenzo de que esto lleva mucho tiempo ocurriendo, delante de mis narices, y yo, voluntariamente ciego, me negaba a ver las pistas. Empecé a encontrar señales, llamadas nocturnas que ella atendía con voz queda, viajes improvisados con supuestas amistades, cambios de ropa, de perfume. Y ese fastidio en su mirada cada vez que le preguntaba, ¿estás bien? Hasta llegar a esa imagen en el vídeo. Su risa, y ese hombre desconocido. Al día siguiente, en el periódico local, vi otra prueba. Inauguración de nueva galería de arte. Y en la foto principal, Lucía, sosteniendo una copa de champagne, acompañada de él, un tipo alto, bronceado, con una sonrisa arrogante. La foto tenía un pie de página que me dejó un sabor amargo en la boca, el reconocido mecenas Alejandro Pérez con su musa. Ahí estaba Lucía, apoyada en el brazo de ese hombre como si fuera lo más natural del mundo. ¿Desde cuándo se había vuelto su musa? ¿En qué momento había sustituido nuestra historia por esa exhibición pública? Recuerdo que mis manos temblaron al sostener el periódico. Traté de mantener la calma, pero lo único que logré fue morder el borde hasta que sentí el sabor de la tinta mezclarse con mi saliva. Mi estómago se revolvió. Entonces cometí el primer acto que me marcó para siempre, escribí un comentario en la sección digital del periódico, usando mi nombre verdadero. Felicidades, señor patrocinador. Cuando uno se acuesta con la esposa de otro, más que musa, parece mosca. Y la suciedad en la suela de un zapato brilla con más honestidad que esto. No sé en qué momento me vino esa frase, pero la envié impulsado por un deseo visceral de exhibir a ese individuo, de hacerle saber que yo estaba al tanto. Mi corazón se aceleró mientras clicaba en publicar. Fue un salto al vacío. Y el vacío me devolvió un eco ensordecedor. En cuestión de 2 horas, había cientos de comentarios, docenas de me gusta y él mismo respondió,
¿y tú quién demonios eres, hombre? Ni te conozco. Aquello se convirtió en un circo. Yo avivaba el fuego con cada réplica, como un cirujano que corta la piel con precisión para que el dolor sea controlado pero certero. Él se exasperó, empezaron sus insultos, amenazas veladas, me las vas a pagar y un sinfín de barbaridades que todos podían leer. Y mientras tanto, Lucía me enviaba mensajes interminables por Messenger, llenos de justificaciones, súplicas, explicaciones torpes. Yo no le contesté ni una palabra. Tan solo leía sus textos, la notaba desesperada, y copiaba los fragmentos que más me herían, como un coleccionista de frases rotas que alimentaba mi rencor. Quería documentarlo todo, dejar constancia de su doble vida. Algunas noches, en medio de ese torbellino de rabia, me sorprendía recordando los inicios con ella, cuando la conocí en la universidad, cuando improvisábamos escapadas para comer tacos callejeros, cuando planeábamos un futuro lleno de certezas y sueños. Ese recuerdo me dolía como un latigazo. Trataba de encontrar consuelo en la cama, intentando dormir, pero mi cuerpo ardía con una fiebre de resentimiento. Me daba cuenta de que la infidelidad en sí era brutal, sí, pero lo que me estaba matando más era su indiferencia a mis sentimientos. Como si yo ya no existiera realmente, como si fuese una sombra que ella toleraba en la casa hasta encontrar un nuevo lugar donde mudarse por completo. Ese desgarramiento interno me producía punzadas en las costillas, un ardor en la boca del estómago. La mano derecha se me dormía a ratos, y cuando despertaba, sentía un hormigueo que me hacía pensar en cuchilladas diminutas. Una semana después de ese incidente con el periódico, mi hijo, sin comprender lo que sucedía en nuestra familia, me encontró sentado en el sofá, revisando las reacciones de aquel caótico post en redes sociales. «Papá, ¿estás enojado con mamá?», preguntó. No supe qué responder. Me limité a suspirar. Él me devolvió la mirada, inseguro. «¿Por qué se ríen de ti?». Ese fue un golpe inesperado, me partió el alma. Lo abracé con torpeza y solo atiné a susurrar que todo iba a estar bien, que su madre y yo arreglaríamos las cosas. Una mentira piadosa, pero no me salía otra cosa. Mis emociones estaban secas, como si toda mi energía se concentrara en contener el dolor físico y mental que me consumía. No pasaron ni 2 días antes de que llegara el siguiente golpe, la escena del bar. Yo había decidido salir esa noche a distraerme, a ver si una cerveza me ayudaba a mitigar la presión en mis sienes. Entré y me senté en una esquina, apenas saludé al camarero con un gesto de la cabeza. Apenas probé mi primera cerveza, sentí una mano fuerte en mi hombro. Me giré y lo vi, Alejandro, ese tipo alto, con una camiseta que dejaba ver sus brazos tonificados, sonriendo con el descaro de quien se cree invencible. «Tú eres el payaso del periódico, ¿verdad?», soltó, inclinado hacia mí con la voz baja, pero llena de burla. Sentí un latigazo de furia, me temblaron los dedos, pero no dije nada. Me quedé mirándolo, esperando que él se cansara de provocarme. Entonces, casi como si fuera una exhibición, él se apartó, se dirigió hacia la entrada y vi a Lucía. Ella entró con mirada dudosa, buscando a alguien. Cuando lo localizó, sonrió tímidamente. Él no esperó. Se acercó, le habló al oído y, con total desfachatez, la besó allí, a pocos metros de mí. Un beso que no tenía nada de apresurado ni de cortés. Una declaración. Y ella no se resistió, no pareció sorprenderse. Fue como si yo fuese un mero decorado. Tragué saliva. Sentí un golpe en el pecho. Cerré los ojos un segundo y luego hice un gesto al camarero para pedir otro whisky. Me lo bebí de un trago. Noté que me ardía la garganta y me costaba respirar, como si la humillación me estrangulara. Pero no quería darle ese placer a nadie, ni a él ni a ella. Me obligué a sonreír, aunque por dentro sentía las paredes del bar girar. Aquella fue una de las noches más largas de mi vida. Poco después, Lucía, con la mirada baja, me habló a solas. Me dijo que ese beso no significaba nada, que era un estúpido arranque de celos por mi parte. La escuché en silencio. Me di cuenta de que mi corazón ya no se sacudía con rabia, sino con cansancio. Lo entiendo, respondí, casi como un autómata, quiero confiar en ti, empezar de cero, si todavía es posible. Ella me miró con asombro, como si no esperara esa calma. Le expliqué que pensaba inscribirme en un taller de cómo vivir solo, bromeando amargamente. Exclamó,
sin comprender. Nada, dije, necesito un poco de espacio. Y ella, nerviosa, asintió. Fue la última vez que tuve la débil esperanza de que las cosas volvieran a su cauce. Los días siguientes me fui alejando, literalmente. Salía de casa más temprano, regresaba tarde, daba largas caminatas por la ciudad sin rumbo fijo. Me refugiaba en la oficina, revisando inventarios y horarios de transporte, cualquier detalle monótono que me permitiera no pensar. El dolor de cabeza fue disminuyendo, pero aparecía un fuerte hormigueo en mi costado. Como si mi costilla izquierda protestara cada vez que recordaba a Lucía y a él. Una tarde de viernes, me armé de valor para volver antes de lo habitual. Pensaba sorprenderla, tal vez invitarla a cenar, hablar en serio. Pero cuando puse la llave en la cerradura, la puerta se abrió desde dentro y me lo encontré a él, en toalla, con el cabello mojado. Soltó una carcajada. «Ah, ¿ya llegaste?» No había sarcasmo ni provocación evidente en su voz. Era casi indiferencia. Como si yo fuera el amigo que llega a destiempo. Mis piernas se bloquearon. Caminé hacia la habitación. Allí estaba Lucía, envuelta en las sábanas, intentando cubrirse, su rostro bañado en una mezcla de vergüenza y rabia. «No es lo que crees», soltó, temblando, pero aquella frase típica me sonó más hueca que nunca. Sin decir nada, me dirigí al armario, cogí la maleta y empecé a meter mi ropa. Ella forcejeó para detenerme. «Por favor, no hagas esto», me gritó. «Lo nuestro puede arreglarse». No sé de dónde sacó esa desesperación, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Yo la miré un segundo, y sentí un latigazo de compasión, tal vez un último vestigio de amor que se negaba a morir. Pero mi cuerpo estaba agotado, mi mente había llegado a un punto de quiebre. El dolor en mi costado se hizo tan intenso que me dobló un poco la espalda. Tuve que respirar hondo para no caer al suelo. Con la maleta en la mano, crucé la sala. Ella corrió detrás de mí, llorando. «Manuel, espérate, por Dios», su voz se quebró al nombrarme. En la puerta, me di la vuelta. Con el corazón a punto de estallar, le dije: «Has ganado, Lucía. Eres libre». Ella abrió la boca, pero no salieron palabras. Detrás de ella, vi a Alejandro, con el torso desnudo, sin atreverse a mirarme. Y de pronto, noté que ni siquiera sentía rabia. Lo que me consumía era esa indiferencia aplastante, la certeza de que este era el final y que ya nada se podía rescatar. Las lágrimas se agolparon en mi garganta, pero las contuve. El día que me casé con ella, nunca imaginé que el final llegaría así, con un sujeto en toalla y yo saliendo con una maleta. Sin embargo, la realidad a veces supera cualquier pesadilla. Cerré la puerta despacio, como si fuese un acto solemne, y sentí que un peso se desprendía de mi cuerpo. No fue alivio exactamente, sino una liberación agria, como cuando te quitan un vendaje y la piel se queda vulnerable. Di unos pasos, tambaleándome. Al llegar al auto, apoyé la cabeza en el volante. Me quedé allí varios minutos, escuchando mi propia respiración. Pensé en mi hijo, en cómo explicarle todo esto, en cómo decirle que la familia que conocía ya no existe. Me dolió más que cualquier herida física. Al día siguiente, desperté en un motel barato a las afueras de la ciudad, con la cabeza a punto de estallar y un pitido en el oído. La lámpara tenue iluminaba a medias la habitación. Sentía punzadas en la espalda, como si un nudo enorme me atravesara la columna. Tragué saliva, recordando lo sucedido. Me vinieron a la mente detalles tontos, la risa de Alejandro en el bar, el titular del periódico, la mano de Lucía bajo la falda en ese vídeo. Cada recuerdo me provocaba un vértigo como si cayera en un abismo. Respiré hondo. Miré el celular. Tenía llamadas perdidas de mi hijo y mensajes de mi esposa. No quise responder. Dejé el celular a un lado y cerré los ojos. Me dormí una hora más, tal vez dos. Cuando desperté de nuevo, se me ocurrió que, a pesar de todo, necesitaba enfrentarla para aclarar cómo manejaríamos la situación con nuestro hijo, el divorcio, la casa, las cuentas. La parte fría y práctica de mí asomó la cabeza. Llegué a la oficina, pedí unos días libres. Mi jefe me miró con pena. No hizo preguntas. Debía notarse en mi cara la devastación.
En el espejo del baño vi mi reflejo, ojeras profundas, barba desarreglada, la piel pálida. Durante un segundo, sentí compasión por mí mismo. ¿En qué momento me convertí en esto?, me susurré. El encuentro con Lucía fue rápido. Nos vimos en un café cercano a la casa. Ella llegó con gafas oscuras, el rostro serio, como si estuviera a la defensiva. Se sentó frente a mí con un suspiro, sin quitarse las gafas ni siquiera para verme a los ojos. Lo siento, dijo con un hilo de voz, sé que no merezco tu perdón. No respondí. Casi no podía mirarla. De pronto, mis costillas me punzaron de nuevo y di un respingo. Ella se percató. ¿Estás bien?, inquirió, levantando ligeramente las gafas. Sí, no te preocupes, dije con sequedad. Aclaremos esto, no quería su compasión. Hablamos de lo básico, que nuestro hijo merecía protección, que deberíamos mantener las cosas civilizadas. Ella decía frases atropelladas, no quise hacerte daño, me siento muy culpable, pero no me comprendías, no me escuchabas, yo asentía, tomando sorbos de café que me sabían a cartón. Por dentro, mi voz exigía un grito, ¿por qué no te detuviste, Lucía? ¿Por qué me humillaste en público? Pero no dije nada. El camarero pasó por un lado, dejando la cuenta. Ella la miró, sacó algunos billetes y pagó sin comentar. Nos levantamos, intercambiamos un abrazo torpe, y en ese instante sentí que estaba abrazando a una extraña. Cuando nos separamos, me soltó, ¿aún me amas? No supe qué contestar. Después de unos segundos, respondí con un temblor, eso ya no importa. Se dio la vuelta, y se fue, en silencio. Se dice que el hombre, cuando se siente herido, puede actuar con violencia, con furia, con resentimiento. Pero mi rabia se había convertido en un vacío pesado. Mis días se volvieron un desfile gris, sin pasión ni ganas de nada. Me mudé a un departamento pequeño. En mis ratos libres, me aferraba a escribir mi propia versión de los hechos, no sé con qué propósito. A veces, pasaba horas frente a la computadora, recordando cada escena, cada mensaje, cada insulto, describiéndolos con meticulosidad. Era como si necesitara tallar en piedra la historia de cómo un matrimonio se hizo pedazos. De cómo la indiferencia puede ser más letal que la traición. Cada palabra que plasmaba me revolvía el estómago, pero también me daba una extraña sensación de control. Sentía el peso en mis costillas, como una tenaza que se apretaba a medida que revivía detalles. Pero me obligaba a continuar. Al final, cerraba el archivo y me dejaba caer en la cama, sudando frío. Pasaron varias semanas antes de que nuestra separación fuera definitiva ante la familia y los amigos. Para todos fue un escándalo. Lucía, de pronto, apareció en público con Alejandro, confirmando lo que muchos ya murmuraban. Los que me conocían se mostraban confundidos, algunos condescendientes. Me llovieron mensajes de conocidos, si necesitas algo, avísame, no te rindas, amigo, las mujeres vienen y van. Consejos huecos que me entraban por un oído y me salían por el otro. Mi hijo me visitaba los fines de semana. Lo llevaba a ver películas o a comer algo. Trataba de mostrarme entero, como si no pasara nada. Pero una tarde me tomó la mano y me dijo, papá, ¿por qué estás siempre triste? No encontré fuerzas para mentirle. Solo lo abracé. Y él lloró un poco, tal vez porque sintió que su vida también se había hecho añicos. Eso me conmovió más que cualquier otra cosa. Sentí que se me rompía algo dentro. Pasé la noche en vela, sentado en la cocina de mi departamento, mirando una taza de café que se enfriaba sin que yo la bebiera. Cada vez que intentaba levantar cabeza, llegaba una nueva punzada de esa realidad, la gente comentaba en redes, se burlaban o especulaban. Alejandro publicaba fotos con Lucía, presumiendo de un estilo de vida lujoso, en inauguraciones de nuevas galerías, en escapadas a la playa. Parecían un maldito anuncio de revista. Y todo el pueblo lo veía. Mi familia me llamó desde México, mi madre con la voz entre indignada y compasiva. ¿Cómo permitiste eso?, me decía, sin entender que a veces no hay nada que permitir o no, simplemente pasa, y uno se encuentra en medio del huracán sin paraguas. Los días se me hacían interminables. El cuerpo seguía doliéndome, aunque trataba de ejercitarme un poco para paliar la tensión. Empecé a sufrir de insomnio. Mi mente,
Cada noche, me llevaba la misma imagen, Lucía riendo mientras la besaba ese hombre alto. Esa indiferencia reflejada en sus ojos era peor que cualquier golpe. Hubo un último encuentro con Alejandro. Fue en la calle, frente a una cafetería. Nos cruzamos por casualidad. Él, con una sonrisa condescendiente, me saludó casi con burla: «¿Todo bien, compadre?». Quise ignorarlo, pero él me siguió con la mirada, como esperando una reacción. Cuando me detuve, sentí un ardor repentino en el pecho, como un latigazo. «¿Necesitas algo?», le pregunté con la voz ronca, intentando mantener la compostura. Él se encogió de hombros: «Tal vez un consejo». «Mira, si de verdad te preocupa Lucía, déjala vivir. Ella no era feliz contigo». Me quedé en silencio. Sentí que se me helaban las venas. ¿De qué felicidad me hablaba ese imbécil? Sin embargo, en lugar de gritarle, sentí una calma corrosiva que me paralizó. Me di la vuelta y seguí mi camino. Atrás de mí, él lanzó una risita. No le regalé ni una mirada. Esa fue la última vez que lo tuve cerca. El corazón me palpitaba a tal velocidad que creí que me iba a desmayar en la acera. Por la noche, me desvelé con un dolor intenso en el brazo izquierdo, otra punzada nueva, otro síntoma físico que mi cuerpo me enviaba, como si quisiera recordarme la gravedad de mis heridas. Con el tiempo, uno aprende a arrastrar las cicatrices. Pasaron algunos meses. Preparé los papeles del divorcio con un abogado de la familia. Lucía no puso resistencia, firmó sin grandes exigencias. Se quedó con la casa y yo no protesté demasiado. Quería estar lejos de ese lugar, de ese cenicero lleno de colillas ajenas, de la cama que me recordaba la traición. Las pocas veces que hablábamos era por asuntos formales de nuestro hijo. La escuchaba con un tono distante, como quien atiende una llamada burocrática. A veces, me daba la impresión de que ella buscaba un atisbo de conexión, tal vez culpa o nostalgia, pero yo estaba tan desgastado que prefería enterrar cualquier sentimiento. Mi dolor, para entonces, se había transformado en un cansancio crónico. Inicié un proceso de terapia psicológica por recomendación de un amigo. Fue raro al principio. Me veía allí, en una sala blanca, con un hombre de mediana edad preguntándome cómo me sentía. Le hablé del dolor físico, de mi costado que me ardía, de las noches en vela, del hormigueo en mi mano. Él me dijo que era normal somatizar cuando se vive una traición de esta magnitud. Me animó a escribir, a desahogarme. Y yo lo hacía, con esa misma exactitud fría que antes había usado para enfrentar a Lucía en redes. Empecé a notar que, cuanto más escribía, menos me dolía el costado. Como si mis palabras sacaran un poco de ese veneno alojado en mis tejidos. Una tarde, tras la sesión de terapia, regresé a mi departamento y me encontré con un mensaje de Lucía en el buzón de voz. «Quiero que hablemos. Esto no está bien». Lo que pasó, no significó que. Se cortó la grabación porque se quedó sin tiempo. Me quedé mirando el teléfono, aturdido. No la llamé de vuelta. Para entonces, ya no sentía odio, sino una especie de resignación y una leve punzada de compasión por ella, por mí, por lo que fuimos y por lo que nunca seremos. Un sábado, mi hijo vino a quedarse a pasar la noche conmigo. Jugamos videojuegos, pedimos pizza y luego, cuando se quedó dormido, me senté a observarlo. Recordé su voz inocente mostrándome aquel vídeo en la banca del parque. Pensé en lo cruel que puede ser la verdad cuando cae sobre alguien que no está preparado. Sentí que las lágrimas querían brotar, pero me contuve. Tenía que mantener la firmeza de un padre que se preocupa por su hijo, incluso si mi interior era un campo de ruinas. Los días siguientes avanzaron sin grandes sobresaltos, como si la vida quisiera darme un respiro. Mi salud mejoró un poco. Comencé a correr por las mañanas, levantándome antes del amanecer, sintiendo que el aire fresco me purificaba. El divorcio finalmente se hizo oficial. Recibí un sobre con los papeles sellados. Solo exhalé, un suspiro largo y vacío. Dejé el sobre en un cajón. Mi mano tembló unos segundos, y volví a sentir un leve dolor en mi costado. Tranquilo, me dije a mí mismo. A veces me repetía en voz baja: ahora eres libre, con cierta ironía, como cuando le dije a Lucía: has ganado, eres libre. Un eco que me perseguía día y noche. El gran final, si se le puede llamar así, llegó de forma casi imperceptible.
Una noche de viernes, al salir de la oficina, me detuve en un bar distinto al de siempre. Bebí una cerveza y observé a la gente reír, bailar. Recordé el día en que los vi besarse, recordé la humillación, el mareo, el ardor en la garganta. Me sentí vacío. Dejé la botella a medias y me marché. Al llegar a mi departamento, encontré un sobre de parte de Alejandro en el buzón. Lo abrí con el ceño fruncido. Era una invitación formal a una exposición en honor a Lucía y a otros artistas. Esperamos contar con su presencia, decía, esta noche será un tributo a su talento. Sentí el nudo en mi pecho. Lo arrugué y lo tiré a la basura. Luego, recogí ese papel arrugado y lo leí de nuevo. Me di cuenta de que, de verdad, ya no sentía furia. Sentía un cansancio infinito. Así que me senté en mi cama, con la espalda apoyada en la pared, intentando calmar el dolor latente en las costillas. Pensé que tal vez esa era la culminación, Alejandro queriendo exhibir su trofeo, Lucía en una muestra pública de su nueva vida y yo recibiendo una invitación burlona. Sonreí con amargura. No necesitaba revancha. No necesitaba pararme allí a gritar ni a insultar. Ya lo había hecho, de un modo u otro, y solo conseguí más miseria. Lo que deseaba, y tal vez siempre había deseado, era que me pidieran perdón de verdad, que ella mostrara un mínimo interés sincero por mi dolor. Pero comprendí que eso no sucedería de la manera que yo soñaba. Me levanté, arrojé la invitación por la ventana, mirando cómo el viento la arrastraba. Entonces, respiré hondo, sintiendo que el aire me raspaba los pulmones. Un pinchazo intenso me hizo llevar la mano al costado, pero en lugar de replegarme, me mantuve de pie, dejando que ese dolor, mi viejo compañero, se expresara. Apreté la mandíbula y, por primera vez, sentí que el sufrimiento se fundía con la determinación de sobrevivir. Ya pasó, susurré para mis adentros, sin saber si era verdad o no. Pero necesitaba creerlo. A la mañana siguiente, llamé a mi hijo. Le pregunté si quería pasar el fin de semana conmigo. Dijo que sí, entusiasmado. Por alguna razón, me di cuenta de que mi voz sonaba menos tensa, más serena. Hicimos planes para visitar un museo y comer helados. No quería huir más de mi propia vida. De alguna forma, entendí que la venganza o el rencor no me devolverían lo perdido. También supe que lo que me destruyó no fue solo la traición, sino sobre todo el desprecio, la apatía. Ese demonio llamado indiferencia que mata cualquier atisbo de esperanza. Aún hoy, los calambres en la muñeca regresan de tanto en tanto. Mis costillas se quejan cuando estoy demasiado nervioso o cuando duermo en mala posición. Quizás sea una secuela que llevaré siempre conmigo. Pero cada mañana, me levanto y asumo que soy un hombre que ha visto hundirse su matrimonio, su confianza y gran parte de sus ilusiones. Y que, sin embargo, sigue en pie, aunque con cicatrices que no se ven a simple vista. Aprendí, tal vez a la fuerza, que la dignidad de un hombre no está en pelear hasta la muerte, sino en reconocer cuando la batalla está perdida y uno debe salvar lo que queda de sí mismo. No hubo ningún gran fuego purificador ni revelaciones milagrosas. Hubo sí un adiós, con la puerta a mi espalda y un hombre medio desnudo observándome con su sonrisa burlona. Hubo gritos ahogados, lágrimas de un hijo confundido y silencios que duraron noches enteras. Hubo un cuerpo, el mío, que se manifestó con dolores punzantes, clamando que algo andaba terriblemente mal. Y, al final, la certeza de que la verdadera herida no es el adulterio, sino la indiferencia que te convierte en un extraño ante la persona que amaste. Esa es la mayor traición, la más cruel, la que deja las marcas más profundas. Ahora, cuando paso por la tienda, veo un cenicero en el escaparate y me acuerdo de las colillas de cigarro que encontré aquel día, de cómo todo empezó con esa imagen trivial y absurda. Me pregunto si Lucía fuma ahora, o si fue él, o los dos. Me pregunto qué será de sus vidas. Pero el dolor, curiosamente, es cada vez más soportable. Y supongo que, con el tiempo, aprenderé a vivir con este hueco, esta consciencia de que hay batallas que no se ganan, solo se sobrellevan. De que a veces uno espera un gesto de perdón y recibe, en cambio, el escupitajo de la indiferencia. Esa fue mi historia, y la cuento sin orgullo, pero también sin vergüenza. Es la verdad de un hombre que una vez esperó una caricia redentora y solo encontró cenizas. Las sostengo en mis manos, y ahora, al menos, no me queman tanto como antes. Sigo adelante, sin mirar atrás.
Y si duele el costado, ya no es un dolor tan insoportable, es la prueba de que estoy vivo y de que, a pesar de todo, sigo aquí.